10 minutos para las 9 de la mañana y tenemos el gusto de saludar aquí en Radiográfica a Fernando Esteche, militante político, docente universitario, periodista. ¿Qué tal, Fernando? Lucas Molinari y Leila Vitar, te saludamos. ¿Qué tal? Un gustazo hablar con ustedes, compañeros. Quiero arrancar por el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal por la causa AMIA, Embajada de Israel. ¿Qué significa? Si lo puedes explicar, porque luego ese fallo es nombrado por el comunicado de la oficina del presidente para apoyar a Israel con lo que ocurrió en el fin de semana, la respuesta de Irán. Así que me gustaría que arranquemos por ese fallo para después ir a la cuestión más bien geopolítica. Fernando. Mira, la verdad que el fallo no dice lo que los diarios dicen que dice el fallo. Es una cosa, bien. Me parece que para los estudiantes de comunicación o de leyes estamos en la aplicación del dispositivo del lawfare de manera arquetípica, emblemática y de fake news, ¿no? El fallo, los diarios han dicho, los títulos de los diarios han dicho y se ha repetido radialmente y demás, que el fallo dice que se declara a Irán como Estado terrorista, que se declara que se resuelve la autoría intelectual de Irán en cuanto a los atentados de Embajada y Daia y la autoría material de Hezbollah. La verdad es que en las páginas resolutivas, si uno lee el fallo, con googlear fallo de casación sobre encubrimiento causa Irán, lo va a encontrar. Si uno lee el fallo no dice nada de eso, porque además la causa no tiene nada que ver con eso. Lo que estaba resolviendo casación es en torno de la apelación que los condenados por encubrimiento en la causa de los atentados, en la causa del atentado de Daia, hicieron. Ellos hicieron una apelación para pedir sus exoneraciones, sus bajas de morigeración de condenas y demás. A todo lo que pidieron le dieron lugar. Generaron algunas nuevas absoluciones y le bajaron la pena a todo, de tal manera que ninguno, ni Müller, ni Barbaquia, ni Galeano, ni Menem, ni Cora, ni Anzorregui, ninguno de los que estuvo involucrado en producir el encubrimiento, en evitar que los argentinos conozcamos la verdad sobre esos atentados, va a pasar un solo día, ni siquiera en un calabozo, ni siquiera metiendo las huellas dactilares en una planilla. Esto gracias a casación, ¿no? Eso es lo que resuelve el fallo de casación. Ahora, en los fundamentos del fallo, el juez Carlos Máiquez, que Carlos Máiquez, debemos recordar, fue ministro de Vidal, la Gestapo sindical en Provincia de Buenos Aires, él y sus hijos son los operadores directos del lawfare del macrismo, ¿no? Sí. Nos tuvieron todos nosotros presos, Juan Bautista, hijo de él, viceministro de Justicia a nivel nacional, y muy amigos del aparentemente kirchnerista Guado de Pedro, muy amigos, al punto que cada vez que tienen alguna, por ejemplo, cuando Juan Bautista lo nombraron juez en Capital Federal, en primera fila estaban Guado de Pedro y Lozardo, ¿no? Pero bueno, esos son anécdotas que en todo caso nos evidencian en nuestra propia estupidez. Pero el fallo no dice eso. El fallo, lo que sí pasó, que en los fundamentos Carlos Máiquez se permite, en los fundamentos del voto, uno dice lo que le parece, pero eso no tiene fuerza de resolución. Es solo Máiquez el que dice eso. No lo dice Barroteveña, no lo dice Ledesma, lo dice él, y sale a hacer una operación de prensa, nada menos que con la gran amiga de jueces, fiscales y servicios de inteligencia, Romina Mangel, en su programa de radio, y ahí le explica todo. Y de ahí se viraliza la idea de que el fallo resolvió declarar a Irán autor intelectual y a Hezbollah autor material. La verdad es que el fallo, si uno lee, creo que es página 176, es con 76 o 706, no me acuerdo. Ahora pues son las últimas páginas de la resolución de casación. Ninguna dice lo que dice Máiquez. Los diarios van a decir eso, y es curioso el nivel de sintonía casi de relojería que tiene, de afinación que tiene la resolución de o por lo menos la operación mediática de instalar de nuevo la estigmatización de Irán, y de instalar de nuevo la posibilidad de la operación o desatar el principio del dispositivo lawfare 3 o 4 días antes, o 2 días antes de el contraataque de Irán sobre Palestina ocupada, así que sobre Israel. Así que me parece que ahí sí hay que dejar de pensar que estos son todos unos locos que a tientas y locas y torpes que hacen cosas sin sentido, sino
creo que tiene que ver con la visita del secretario de Estado norteamericano, tiene que ver con la visita del jefe de la CIA a la Casa Rosada, tiene que ver con la visita de Laura Richardson, que se quedó con una base naval en Ushuaia nuestra. Con todo eso tiene que ver este fallo, o por lo menos esta operación de fake news de lawfare, no el fallo en sí, sino implementar esta operación de acuerdo a lo que venía por estos días y que, como bien señalás vos, lo que la pomposamente llamada Oficina de la Presidencia, esa cosa rara de un tuitero que manda datos con 4 párrafos de declaración, después de juntarse, además, una cosa que hay que señalar, digo, antes teníamos un país, ahora lo tienen ellos, como concepto, ¿no? Ayer la conferencia de prensa de lo que este muchacho presidente viene a decir que teníamos una situación de emergencia y un comité de crisis, como si, obviamente Argentina está en crisis, pero no por los bombardeos de Irán a Israel. En esa reunión participa el embajador de... Eso te iba a marcar, Fernando, porque bueno, el tema AMIA es un tema larguísimo, son diferentes causas, vos bien explicabas recién cómo Casación le da beneficios a quienes fueron condenados por el encubrimiento, que podríamos nombrar, vos ahí decías a Anzorregui, podemos nombrar a Juan José Galeano, a Müller y Barbaquia, que eran los fiscales que formaron a Nisman, ni más ni menos, pero bueno, es un tema, bueno, a Tejeldín, absolvieron en su momento a Alfino Palacios, a Carlos Menem, a Beraja, ¿no? Hombre de la comunidad judía de la Daia, y bueno, muy vinculado. Para saber quién es Beraja, recomiendo ver Yossi, ¿no? La gran serie, que ahora es, no me acuerdo el nombre de fantasía de Beraja, pero que es algo así como, bueno, ahora se me va a recordar, pero no se llama Beraja en la serie por un tema judicial, pero es el principal protagonista. Ahora... Almada. Es Almada, claro. Almada, el actor. El actor. Yo cuando veía al embajador de Israel ayer en la Casa Rosada, se me hizo la memoria de cuando ocurre el atentado a la AMIA, que Menem declara que la zona del atentado era extraterritorial y viene la Mossad y el FBI a investigar, porque la Argentina claramente no podía investigar, ¿no? Un colonialismo expreso también. Y ahí aparece la idea del coche bomba, ¿no? Es decir, los investigadores como Salinas, entre otros, han demostrado que la idea del coche bomba en la AMIA fue construida desde el exterior. Sí, a mí la verdad que siempre me resulta muy incómodo hablar de todo esto porque, bueno, sabes que estuve unos cuantos años preso por esta cuestión, pero no Salinas, el pájaro rojo, Luis Salinas, ex periodista. Juan Salinas, un gran investigador y un gran amigo. Pero no solamente Salinas. También Jorge Lanata, en un raptus de honestidad intelectual con Goldman, hacen un libro que se llama Cortinas de Humo, donde señalan explícitamente que la pista iraní, el único sentido que tiene es borrar la pista siria. Y el otro degenerado, que es un amanuense al servicio de Beraja, él escribe en una comisión que financia a Beraja en ese momento, Gabriel Levinas, llega a la misma conclusión, que la pista iraní es solamente para cortina de humo para borrar la pista siria. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la pista siria? De la oligarquía siria, todavía existe. Hoy financia a Daesh, la oligarquía siria. Hoy tiene estrechísimas relaciones con el Estado, con el Likud y con Netanyahu. Y es la pista que explicaba que la división explosiva de la Policía Federal había cooperado con esta oligarquía en razón de las hipótesis de por qué, las razones de por qué se hicieron las cosas de los investigadores, pero más allá de llevarte, digamos, sacándote del caos, pero esta idea de una Argentina absolutamente colonial, ¿no? Donde ¿qué hace el embajador de Lucas, Israel? Al otro día del atentado, o sea, en el mismo día del atentado, se subieron a un avión, llegó el viceministro de Exteriores de Israel con el jefe de la Mossad, se juntaron en la Rosada con Menem y Korach, que creo que Korach en aquel momento era ministro del Interior, Sí. y estuvo presente ahí Jaimito Estiuso, que es donde Jaimito Estiuso pasa ya a jugar en otras ligas. ¿Sí? Ahí lo reclutan a Estiuso en esa reunión, donde los tipos se ponen de acuerdo. Esto es público lo que estoy diciendo, no es una especulación. Vos leés los diarios de la época, es público. Dicen, Israel y Argentina tienen que construir un mismo relato y una misma visión sobre qué sucedió en los hechos.
Y ahí montan hacen todo este montaje del dedo de un libanés muerto en la guerra civil, de una traffic blanca, que ninguno de los testigos en la causa AMIA, en la causa encubrimiento, declara haber visto eso. Pero bueno, es una gran mentira que el fallo, volviendo al fallo de Marlas que estábamos hablando, termina resolviendo que ninguno cumpla condena por eso y nos sigue alejando cada vez más de la verdad. Y en el marco de esto, sí decir, ahí hay intereses que siempre vuelven y son circulares. Y vos nombrabas la serie Yossi, y ayer Lipsky, que es uno de los autores, el coautor del libro, también sacaba alguna nota sobre esto, o hacía una entrevista, compartía alguna entrevista sobre esto, diciendo, sí, el problema es que es tan circular que siempre son los mismos actores, que es un sector de la inteligencia israelí, un sector de la inteligencia anglo-norteamericana, el reclutado sector de la inteligencia argentina, que es el que ahora vuelve y reescribe con la misma letra. Uno lo ve a Carlos Máiquez hablando con Mangel y es Nisman hablando en a dos voces, la misma noche, la misma impronta, el mismo entusiasmo. Termina diciendo una barbaridad como es probable que manden una fatwa. Fatwa es una orden islámica que todo islámico está obligado a cumplirla, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron contra Nisman? Es probable, digo, el tipo se pone en un lugar, es un mesiánico y un megalómano, que si no fuera por el peligro en el que nos pone, uno diría que es sumamente gracioso, además de irresponsable. Estamos charlando con Fernando Esteche. Menagen, ahí me acordé. Es el nombre de Beraja en la serie Yossi. Leila. Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Acá te saluda Leila. Hola, Leila, un gustazo hablar con... Igualmente, quería ya llevarte un poco más para la cuestión geopolítica y preguntarte qué implicancias pensás que puede llegar a tener el posicionamiento casi personal de Milei en este contexto de conflicto que puede escalar después de el contraataque de Irán a Israel que vimos el fin de semana. Sí, creo que va a escalar lo que ya escaló, no sé si va a escalar más, o en todo caso no por los acontecimientos del bombardeo de Irán sobre Israel, que yo creo que eso está contenido, calculado y acordado, entre comillas, ¿no? Lo de Milei me parece que es una sobreactuación de un converso fanático. Me da la impresión que el propio embajador norteamericano lo pone en caja, no el israelí, el propio embajador norteamericano lo pone en caja, llamada telefónica mediante, porque él termina, después de hacer una gran sobreactuación, termina concluyendo en que Argentina se va a alinear a las resoluciones que tome el G7. Claro. Y el G7 ya nos avisa Biden que lo que va a hacer es una gran y contundente respuesta diplomática, ¿no? Me parece que hay que empezar a leer las líneas chicas de lo que... Por eso, digo, si me preguntaras, y digo, ayer muchos compañeros, y todos nosotros estábamos, digo, este loco nos va a meter en la guerra, en una guerra ajena, en una guerra injusta, además, todas las guerras son injustas, pero además nos va a meter en el bando de los malos, pero a mí me da la impresión de que lo que hizo Milei es una gran sobreactuación y que no va a tener mayor sentido. Obviamente la embajada israelí va a seguir presionando porque el negocio y la única condición de existencia del actual gobierno israelí es el guerrerismo, la única condición de existencia. Pero me parece que de la misma manera que Zelensky, esto es un problema de... Mira, lo que pasó ayer lo decíamos, lo hablábamos con Fer Gómez, que creo que también va a estar en el programa hoy. ISIS, va a ir Montoto, va a ir Yanko, el marido de Bullrich, va a ir Bullrich, va a ir Wolf, van a ir los rufianes, a hacer negocios diciendo necesitamos comprar armamento, cuestiones de seguridad, que van a hacer un gran negocio, con crédito, endeudar al Estado Nacional, van a hacer el negocio, van a ser ricos ellos y no va a pasar nada. Me da la impresión que es eso. Sí me parece que es interesante señalar lo simbólico del embajador israelí dando su conferencia de prensa en la Casa Rosada y participando en una reunión de un comité de crisis, se supone que es de alto nivel, más allá de que seamos una colonia, me parece que eso es no solo de mal gusto, que simbólicamente es esta idea que decía teníamos un país, ahora lo tienen ellos, da la idea de la penetración colonial del sionismo sobre el gobierno nacional, pero por lo demás me parece que más allá de que Argentina no está en condiciones de hacer nada, es decir,
y no le interesa ni a los actores de allá, no les interesa a Irán, no le interesa a Hamas, a Hezbollah, a las brigadas iraquíes, a Siria, por más que tiene mucho hermanamiento y mucho comercio con Siria, y al único que le interesa es Israel, como para poder sumar algo a su concierto agresivo y guerrerista. Me parece que la OTAN y el anglo-norteamericano no van por ahí, no van a atacar a Irán, no va a haber una contraofensiva. Y si a Israel se le ocurre unilateralmente desarrollar semejante cosa, me parece que esa es la firma de función del gobierno de Netanyahu. Sí, lo que plantea John Bolton, recordemos, fue clave en el gobierno de Trump y después, bueno, Trump lo saca. Bolton lo que planteó, esto lo pueden encontrar en las fuentes seguras de Gabriel Fernández, Bolton lo que dijo es: nunca se sabe cuándo el próximo disparo de la próxima salva de misiles balísticos podría contener una cabeza nuclear. Así que creo, entre los muchos objetivos, que Israel debería considerar la oportunidad de destruir el programa de armas nuclear de Irán. Esto salió a plantear el operador yanqui, digamos que fue clave. Sí, Bolton, yo creo que no tiene ninguna incidencia Bolton en la política. De hecho, cuando Trump lo echa, Bolton lo echa por una cosa parecida. Sí. Bolton es un loco, y cuando se pelea con Trump, se pelea no solo por los estragos que hizo en Oriente Medio y en Asia Occidental, sino como propuestas políticas, siguiendo las propuestas políticas de Bolton, sino porque él proponía directamente la intervención militar en Venezuela. Esa es la gran ruptura que tiene con Trump. Después se dedica a construir el supremacismo derechista mundial. Yo creo que no es un hombre de referencia en la geopolítica de largo plazo y de Estado profundo norteamericano. Me parece que Bolton no es un hombre de referencia, mucho menos en el trumpismo, mucho menos en el trumpismo. Perdón, Fernando, entonces si gana Trump, porque lo que uno viene viendo es, más allá de cómo Trump se fue de ciertos ámbitos, por ejemplo, en los acuerdos multilaterales, ¿no? Digamos, fue un rupturista en ciertos aspectos, pero en otros aspectos fue mucho menos guerrerista que Obama, y lo que viene planteando Trump es: conmigo se termina Ucrania, es decir, sería un presidente más pacifista, no digo pacifista, pero con menos guerra que si los demócratas reeligen, o uno entiende eso. No sé cómo lo ves vos, pero... con guerras de baja intensidad, digamos. El Trump tiene la noción de no generar una escalada a nivel potencia, que es lo que está haciendo, lo que hizo el atlantismo irresponsable y lo que está haciendo Netanyahu. Probablemente sí guerras de baja intensidad. Pero te insisto, Bolton no me parece un tipo de referencia. Yo leí la nota de Gabriel, me parece una muy buena nota y la recomiendo. En general, digo, sacando que lo que diga Bolton, pero te decía, Pepe Escobar, que es un analista geopolítico que labura para los rusos y tiene información directa, él habla de una reunión de Burns. Burns fue secretario de Estado de Hillary, es un tipo del lobby de la geopolítica. Tiene una fundación por la paz o algo así, es decir, son los tipos que producen guerras en el mundo, ¿no? Por eso tiene la Fundación por la Paz, y habla de una reunión él ayer, hace pública una reunión con la Guardia Revolucionaria del propio Burns, donde se hizo, digo, esto corre por cuenta de Pepe Escobar, pero digo para que veamos qué se está discutiendo en el mundo, donde dice que se pusieron de acuerdo en la respuesta calculada, entre comillas, de Irán, que era sin objetivos civiles, sin bombardeo masivo sobre la población y a objetivos militares. Bueno, esto es lo que terminó resultando. Esto lo dice en pleno ataque, en el momento del ataque, sin saber dónde iban a impactar los misiles cruceros, ni mucho menos. Así que, por eso yo te decía, yo sí creo, en función de la capacidad militar que tiene Irán, que tiene Hezbollah, que tiene Yemen, que de ahí también salieron por lo menos 4 cruceros a Israel, que fue una reacción mensurada, medida, calculada. No usó todo lo que tiene para usar, ni Hezbollah, ni Yemen, ni las brigadas iraquíes que bombardearon la base de inteligencia ahí mismo en Erbil, y mucho menos Irán. Me parece que lo que sí lograron es además de impactar sobre las dos más importantes bases de reaprovisionamiento logístico y de donde salen los aviones para los bombardeos en Gaza, que es además de donde salieron los aviones para el bombardeo en el consulado, las dos bases más importantes que además albergan una base anglo-norteamericana, que es de donde salieron además los aviones de la RAF para combatir los misiles. Me parece que a todas luces fue una
una operación medida a la que Israel no pudo responder, ni con su escudo sin el domo ese de hierro que tiene. Me interesa eso, porque lo charlábamos al inicio con Leila. Israel dice que algunos hablan de 94, en un 99%, supuestamente. 99% se lograron defender. Irán no habló tanto de esto. Pero es que no se trata de números. Lo que logra Irán es que el pueblo israelí salga corriendo como ratas y se meta en los búnkeres. Pobre pueblo, ¿no? Atacado. Lo mismo que le pasa al pueblo palestino. El pueblo palestino no tiene búnker. El pueblo israelí, hay muchas imágenes que muestran el pánico social que provocó. Es decir, a Israel le estaban... Desde Yom Kippur no pasó esto. Claro. Desde Yom Kippur no atacaron a Israel. El otro loco fue Saddam Hussein, que le mandó un misilazo al que Israel no respondió porque a los pocos días se hicieron las operaciones de tormenta en el desierto. Pero es la primera vez que le pasa a Israel ese objetivo. Después del 7 de octubre, este segundo paso marca un desequilibrio, marca una cuestión incluso a nivel de moral del pueblo israelí. Pero lo otro es, ¿qué es matemático o es político? Digo, ¿cuál es la 99%? Bueno, un 1% te parte dos bases, pero lo otro es que es muy gracioso porque lo dice Biden, lo dice el cipayo hindú que está de primer ministro en Inglaterra. 4 países se necesitaron para repeler el ataque de un país. 4 países. 4 estados nacionales contra un estado nacional. Jordania, Gran Bretaña, Norteamérica e Israel. Tanto Gran Bretaña como Jordania como Norteamérica dan cuenta de un altísimo nivel de haber repelido cantidad de misiles racimo, bombarderos no tripulados, lo que fueran. Israel, lo que se demuestra acá es que no tiene por sí sola capacidad de defensa y que depende de la defensa de los anglo-norteamericanos. Me parece que la primera evidencia de esta operación es esa, más allá de cómo después digan, y que el propio Biden con toda ironía diga, ustedes se defendieron muy bien, están en condiciones de defenderse. Renglón seguido, el Pentágono diciendo derribamos tantos drones y tantos aviones, o la propia RAF diciendo derribamos tantos aviones y tantos drones. Me parece que hay un cálculo que hay que hacer, que es esta participación multinacional contra el ataque de un Estado. Sí, la última, Fer, Netanyahu, porque también hay protestas en Israel. El mismo día había habido una protesta muy grande en Tel Aviv. Esa misma tarde del ataque nocturno, yo por eso te digo que la única condición de supervivencia de Netanyahu, no sé cómo se llama Bibi, la única condición de supervivencia en el gobierno yo creo que ya después del veto que hizo Estados Unidos hace 2 semanas en Consejo de Seguridad, sí, por primera vez en la historia, que no usa el poder de veto, me parece que es un gobierno que está en los últimos estertores y que en la medida que cambie el gobierno se desescala mucho, porque hay una evidencia histórica y política concreta, que es que fue absolutamente fracasado los objetivos. Digo, los rehenes no los recuperaron, Hamas no desapareció, el pueblo palestino sigue indómito y con derecho y reclamando su derecho a la existencia. La comunidad internacional está crecientemente aislando a Israel y ha legitimado la existencia de un nuevo Estado palestino. Entonces todos los objetivos planteados en términos políticos de la operación militar han fracasado, salvo el hacer daño. En ese han sido muy efectivos, pero después han fracasado, por lo cual ese gobierno yo creo que tiene los días contados, de la misma manera que depende también de las elecciones, que tiene meses contados el gobierno del propio Biden. Por eso la mesura de Biden en cuanto a las operaciones contraofensivas, tanto en Ucrania como en Israel, porque eso también está trayendo costos hacia el interior de su propio electorado. Fernando Esteche, te mandamos un fuerte abrazo, gracias. Me voy corriendo a dar clases. Abrazo grande para los dos.